Bienvenidos a Audiolecturas de Juan Cristóbal. Hoy les comparto la lectura de un cuento humorístico y satírico, titulado El cumpleaños del abuelo, escrito por Nikolai Alexandrovich Leikin. Antes de proceder con la lectura, quisiera darles un poco de contexto. Nikolai Leikin nació en 1841 en San Petersburgo, Rusia, en una familia de comerciantes. Proveniente de la clase media mercantil, utilizó sus experiencias personales para crear relatos llenos de humor que retratan la vida cotidiana de los comerciantes rusos, sus costumbres, avaricias y enredos sociales. Murió en 1906, dejando un legado considerable de cuentos y novelas cortas, aunque hoy en día es menos conocido fuera de Rusia. Fue un prolífico periodista, dramaturgo y editor, y fundó y dirigió la revista humorística Fragmentos, donde publicó y fue mentor de jóvenes talentos. De hecho, Leikin fue el editor y amigo cercano de Anton Chejov en sus inicios. Chejov publicó muchos de sus primeros cuentos en la revista Fragmentos, y Leikin lo animó a desarrollar su estilo humorístico y satírico. Sin Leikin, quizás no hubiéramos tenido al gran Chejov que conocemos. Este cuento en particular que les comparto hoy forma parte de la colección Señores y Sirvientes, publicada en 1903 en San Petersburgo. Ambientado en la Rusia imperial de finales del siglo XIX, el relato gira en torno a la celebración del cumpleaños de un rico y avaro comerciante de 77 años. Leikin usa esta ocasión para satirizar las dinámicas familiares, la codicia y las hipocresías de la burguesía rusa, con un toque de ironía y observación aguda de la sociedad de la época. Es un ejemplo perfecto del estilo de Leikin, ligero, entretenido y crítico, reflejando las tensiones entre tradición y modernidad en una Rusia en transformación tras la emancipación de los siervos en 1861. Leikin era sumamente popular en su tiempo, y sus sátiras ayudaron a popularizar el género humorístico en la literatura rusa. Aunque hoy Chejov eclipsa a su mentor, obras como esta nos recuerdan el ingenio de Leikin para capturar lo absurdo de la vida cotidiana. Si te gusta mi trabajo, te invito a comentar el video, darle me gusta y compartirlo. Ahora los dejo con el relato. Espero que lo disfruten. El rico abuelo y comerciante, Iván Anisimovich Balovanov, estaba celebrando su cumpleaños. Por la mañana, el abuelo fue a la iglesia parroquial para la misa temprana. Encendió velas por un rublo frente a los iconos locales. Tomó parte de las hostias por la salud de Juan y sus descendientes. Cambió monedas de cobre por monedas de plata y las distribuyó a los necesitados en la calle. Regresó a casa a las 9 de la mañana para tomar té, vistiendo su bata blanca. A las 9 en punto, el abuelo se trasladó a su estudio. Se sentó en su escritorio, sacó de un cajón 50 rublos de plata que había preparado de antemano. Los dispuso en 5 pilas sobre la mesa y esperó a los felicitadores, hojeando periódicos a través de sus gafas redondas de plata. El abuelo era viudo y tenía 3 hijos casados, 2 hijas casadas y muchos nietos y nietas de sus hijos e hijas. Sin embargo, vivía solo con un anciano miembro de la cooperativa y una cocinera en un pequeño apartamento de 4 habitaciones en uno de sus muchos edificios de varios pisos en San Petersburgo, valuados en más de 7 millones. El abuelo tenía 77 años, pero a pesar de ello, construyó un edificio de 12 pisos en un terreno vacío
en algún lugar en las afueras, que adquirió a un precio irrisorio. Ya no se dedicaba al comercio. En su día, comerciaba con vinos, productos frutales y gastronómicos. Tenía una sección para degustación de vinos y ofrecía a los visitantes aperitivos fríos. Sin embargo, había dejado el comercio y se dedicaba a la gestión de pagarés, la compra de propiedades y terrenos baldíos, y su reventa, así como a la emisión de préstamos con garantía hipotecaria en propiedades inmobiliarias. En poco tiempo, multiplicó por 10 su capital. Nunca permitió que sus hijos participaran en su comercio por temor a robos. Al principio trabajaron como dependientes y empleados en otras tiendas, pero ahora no hacían nada y vivían con los recursos limitados que el anciano les asignaba. Les proporcionaba apartamentos en sus edificios, pero pequeños y siempre en la parte trasera. El abuelo era tacaño. Siempre fue moderado y ordenado, y también inculcó esas cualidades en sus hijos. De hecho, casó bien a sus 2 hijas. No permitió que sus hijos administraran sus propiedades, ni siquiera sus edificios, temiendo el robo, aunque sus hijos nunca fueron holgazanes ni vagos. Por eso viven de manera respetable, porque nunca han tenido mucho dinero en sus manos. Pero si les das mucho dinero, también empezarán a malgastar, hermano, decía el abuelo. Todos los edificios de Balobánov los gestionaba un arquitecto alemán rusificado, llamado Yegor Yegorovich Strik, un hombre notablemente paciente que llevaba 20 años soportando todas las quejas del anciano sobre algo, ya sea deshonestidad, saqueo o robo, aunque presentaba informes mensuales y anuales detallados y precisos, y no había acumulado nada hasta ahora. El abuelo Balobánov sabía esto, pero a pesar de las quejas contra Strik, lo mantenía para asustarlo en el futuro. Aunque, por supuesto, le pagaba a Strik un salario bastante decente. Con asuntos financieros, el anciano manejaba personalmente. Tenía cajas a prueba de fuego en casi todos los bancos, donde guardaba sus capitales y documentos, y se dirigía a cortar cupones de bonos. Iba al banco todos los días, usando cocheros y nunca tenía sus propios caballos. Cerca de su casa vivía otro anciano viudo, miembro de la cooperativa, llamado Trifón Saveliev, 10 años más joven que el dueño. Con la paciencia de un verdadero cristiano, soportaba todas las quejas y regaños del anciano, esperando que Balobánov le dejara una buena suma como herencia espiritual por su fiel servicio. Trifón Saveliev había servido a Balobánov durante más de 30 años, primero en el comercio de frutas y, actualmente, hacía de todo para él. Era mayordomo, mensajero, secretario y encargado del departamento de vivienda. Los hijos de Balobánov no apreciaban a Trifón Saveliev, diciendo que tenía demasiado dinero viejo pegado a sus dedos. Pero aún así se dirigían a él con respeto, lo lisonjeaban y buscaban su favor. Trifón Saveliev realmente tenía una gran influencia en el anciano Balobánov, a pesar de las quejas y regaños que recibía. A menudo le decía a Balobánov: «Si me enojo, me iré a vivir al pueblo y me retiraré. ¿Quién se quedará a su lado entonces? ¿A mí qué? Ahora, si saco mi dinero de la cooperativa, será suficiente para toda la vida en el pueblo». Bueno, haz lo que quieras. Despídete, construye tu propio destino. Ya hemos escuchado todo esto antes, ya lo hemos escuchado. Murmuraba Balobánov con voz más tranquila y añadía: «Es fiebre, es pólvora, viejo cascarrabias». Y se callaba. En la sala de Balobánov se preparaban aperitivos para recibir a los felicitadores, con varias botellas de vino barato, un gran ahumado en un plato y 2 grandes empanadas, encargadas en la taberna, una con carne de res y pollo, y otra con col y pescado, ambas frías. Además,
la cocinera preparaba una gran cafetera de café. Y ahí estaba Balovano, sentado en su estudio, esperando a sus parientes felicitadores. Según sus cálculos, alrededor de 30 personas deberían llegar. Primero, a las 10 de la mañana, debían llegar sus hijos con sus esposas y sus hijas con sus esposos, trayendo consigo a los niños más pequeños que aún no iban a la escuela. Luego, alrededor de las 2 de la tarde, llegarían sus nietos estudiantes de gimnasio. Si estos últimos llegaran antes, el abuelo los reprendería por faltar a clases y los enviaría a casa sin darles ningún regalo. El estudio de Balovano estaba muy escasamente decorado, y más parecía una celda de un monje tesorero en un monasterio. El escritorio era de madera roja oscura, y en los estantes se encontraba un iconostasio oratorio del mismo tipo de madera, con una docena de iconos con bordes de plata, una lámpara encendida frente a ellos, y varios nichos para velas con restos de cera amarilla. Los muebles, compuestos por sillas y un sofá, eran duros, sin resortes, cubiertos con un damasco verde descolorido. En la pared había estantes con libros encuadernados en cuero, y también en la pared colgaban tarjetas fotográficas en marcos baratos, así como un gran retrato de algún clérigo. En la pared opuesta estaba el retrato del propio Balovano, pintado al óleo hace 20 años, en un marco dorado ya desgastado, un retrato de muy mala calidad. Aparte del escritorio, había otro muy alto, también de madera antigua, con patas delgadas. Sobre él yacían libros y cuentas con grandes plumas. Una fila de clavos en la pared cerca del escritorio estaba cubierta de recibos polvorientos, trozos de papel con anotaciones y más recibos. En la mesa destacaba un antiguo tintero de bronce con forma de barca de pescadores con plumas y 2 candelabros de bronce, representando columnas en estilo imperio, junto con una lámpara muy económica con una pantalla de vidrio blanco. En las ventanas colgaban cortinas blancas y delgadas. El objeto más valioso en la oficina era la caja fuerte de hierro, llamada a prueba de fuego. Y en ese entorno antiguo y severo se encontraba el anciano Balovano, sentado como una luna vieja, con ni una sola cana en la cabeza, con una barba gris, incluso amarillenta, y con una cara roja y saludable, y unos ojos ligeramente llorosos que se entrecerraban. En el vestíbulo sonó el timbre. En el vestíbulo se tardaron en desvestirse mientras el abuelo esperaba. Finalmente, en el estudio apareció la cabeza de la fila de felicitadores. Era el hijo mediano del anciano, Andrei, con su esposa e hijos. Delante iban los niños, uno con una camisa roja de cazador con un cinturón dorado, otro con un traje de marinero, el tercero con una chaqueta de galones y borlas, y la niña con el pelo recortado bajo una redonda peineta rosa, en un corto vestido rosa. Finalmente, los padres de los niños, el hijo de Andrei, bastante delgado con considerable calvicie, y su esposa, Glicherina Fyodorovna, corpulenta, con un vestido de seda, un reloj al pecho y varios anillos de diamantes que adornaban sus dedos. «Hola, papi, te felicitamos con el ángel», dijo Andrei, besando la mano extendida de su padre y ofreciendo la mejilla peluda. «Con el gran día de tu ángel, papi, que Dios te mantenga sano», dijo Glicherina, besando a su suegro. Los niños se alinearon de inmediato, y la niña mayor en el vestido rosa comenzó a recitar un poema de felicitación. Se escucharon frases como «Que Dios te dé muchos años, y que tu vida feliz, como un cometa hermoso, brille con esplendor». Terminado el poema, la niña de inmediato le entregó al abuelo el poema escrito con plumas en un papel celeste. Un niño con una chaqueta hizo lo mismo con un poema escrito en papel amarillo oscuro, y los demás niños entregaron pequeños cuadrados hechos de papel de colores. La madre dijo de inmediato: «¿Y esto, abuelo? Es un cojín para la ropa interior,
para el aroma, para los perfumes. Sonrió el anciano. Nunca he comprado perfumes de 2 grivnas a mi edad. Bueno, está bien, ponlo en la mesa. Estos cojines de papel, abuelo, ya tienen perfume y solo hay que ponerlos en la ropa interior. Añadió nuevamente la madre. El olor durará mucho tiempo. El abuelo suspiró pesadamente y dijo: Bueno, siéntense, así serán los invitados. Los niños se acomodaron rápidamente en las sillas y el sofá. Se sentaron también Andrei con su esposa. El abuelo inmediatamente tomó de la mesa un montón de rublos de plata y comenzó a distribuirlos entre los nietos. Tú, Katia, la mayor, aquí tienes 2 rublos para regalos, dijo. Ella, abuelo, no es Katia, ella es Olia. No tenemos a Katia, tenemos a Olia y a Lidia, respondió Glicherina Fyodorovna. Katia es la hija mayor de nuestro hermano mayor, Alexei. Bueno, da igual. Olia, entonces Olia. Aquí tienes, Olia. La niña, tomando el dinero, saltó de la silla, hizo una reverencia y besó la mano del abuelo. Y tú, Vania, parece Vania, ¿verdad? Continuó el anciano. Todos los hijos y las hijas tienen un Vania. Petia, abuelo. Vania es el más pequeño. Bueno, Petia, entonces Petia. Y para ti, Petia, como el mayor, 2 rublos. Y al resto, 1 cada uno. Son pequeños. Los niños, después de recibir el dinero, arrastraron los pies y también besaron la mano del anciano. No malgasten el dinero de inmediato. No lo gasten todo en regalos, añadió. No, abuelo, ni siquiera compraremos regalos, lo guardaremos, tenemos alcancías. Eso es loable, eso es loable. Quien ahorra desde la infancia será ahorrativo también en la edad adulta, dijo el abuelo con un tono pedagógico. Aquí, prueben antes de los pasteles, añadió, guiñando un ojo a los niños, y sacó de la alacena una caja de chocolates. Solo no coman mucho, dejen algo para los primos y primas que también vendrán. ¿Sabes, Glicherina Fyodorovna, cuánto tiempo ha estado esta caja de chocolates? 4 meses. Si no comes tú mismo, ¿cómo les va a pasar a ellos? Respondió la nuera. No, a veces como chocolate, más por las noches, pero aquí se compró 1 libra. Mucho, abuelo, 1 libra. Mis hijos a veces se comen 1 libra en un día. ¿Y eso es bueno? Después de todo, el chocolate tiene azúcar, y mucho azúcar arruina los dientes. Según las últimas investigaciones, papá, dicen que al contrario, respondió el hijo. Sí, el azúcar fortalece los dientes. El médico nos lo dijo. Tu médico está mintiendo. Está diciendo tonterías. Los médicos de hoy en día son todo lo contrario. ¡Qué disparate! El anciano no se atrevió a contradecir más. Estaba muy aburrido. Y también se aburrían los demás. ¿Por qué los demás no vienen?, decía él mirando el reloj. María Nikitishna siempre se tarda horriblemente en arreglarse, dijo la nuera Glicherina tratando de decir algo. Pero nosotros vinimos rápido. Se miró con su esposo. Él asintió afirmativamente, y ella comenzó. Tenemos una solicitud para usted, abuelo, una gran solicitud. Nuestra familia ha crecido. Los hijos mayores ya están en la escuela secundaria. Uno está a punto de graduarse, pero todavía vivimos en 5 habitaciones, abuelo. Es terriblemente estrecho. No se puede tener a un niño mayor con las niñas. Ahora las niñas tienen su institutriz. También tienen que estudiar. ¿No nos daría una habitación más en nuestro departamento? El anciano frunció el ceño y comenzó a mover los labios.
pellizcándose nerviosamente la barba. Y no es necesario agregar habitaciones, agregar de otro departamento, dijo el hijo. Por supuesto, al lado de nosotros hay un departamento vacío, pero si nos permitiera mudarnos a este departamento vacío. El anciano suspiró pesadamente. ¿Y cómo vivimos cuando eran pequeños ustedes? Les respondió. Deberías recordarlo. Nos apretujamos en 4 habitaciones. ¿Y acaso teníamos una familia como la tuya? Tienes 6 niños, y yo tenía 8, más 6 sirvientes, y 2 niños de ellos. Y vivíamos, y le agradecíamos a Dios. Los sirvientes dormían en los altillos, abajo ustedes, los niños mayores. Los niños del patio en la cocina con la cocinera. No había comedor. ¿Qué comedor? Había una habitación limpia, y en ella bebíamos y comíamos, y también dormíamos. Yo dormía en el sofá. Entonces, abuelo, era una época diferente, y diferentes comodidades, respondió el hijo. ¿Y ahora tienes grandes comodidades? ¿Grandes? ¡Habla! Se lanzó el anciano sobre su hijo. ¿Cuáles son tus comodidades? ¿Que trabajas como empleado en una compañía de seguros? Ya sabemos sobre eso. 1,200 al año y ni un rublo más. Por supuesto, cualquiera estaría satisfecho con eso si tuviera un departamento listo. Si alguien sabe cómo jalar la ropa y las piernas. 1,200 rublos al año más mi capital, se jactó la nuera. No nos quejamos, esto es suficiente para nosotros, pero el departamento es simplemente pequeño y estrecho. Pequeño y estrecho, pequeño y estrecho. Se burló de ella el anciano. Ni pequeño ni estrecho, sino que simplemente se enterraron, mi señora. Sí. ¿Cuántas habitaciones tiene el departamento vacío junto al suyo? Allí hay 7 habitaciones, respondió la nuera, completamente confundida. 7. Es una broma decir 7. Yo mismo nunca he vivido en un departamento tan grande. 7. Y ustedes dicen, entréguenlo. 7. Se calentó el anciano. El hijo bajó la vista culpable. Su esposa miraba hacia otro lado. En el vestíbulo sonó de nuevo el timbre. Llegó la hija mayor del anciano Balovano, Bárbara, viuda, una mujer robusta que había pasado los 50, con una amplia brecha en el ya bastante encanecido cabello, también con un vestido de seda y numerosos anillos en los dedos. Representaba un vívido ejemplo de una comerciante de clase media de San Petersburgo, casada con un propietario de baños, comerciante de leña y proveedor de estufas. Aún administraba sus baños comerciales, que aún no había alquilado. La acompañaban su hijo, un estudiante, y su hija, una joven de 18 años. Acompañada de sus hijos, y con el susurro de su vestido de seda, Bárbara Ivanovna entró en el despacho, besó la mano del anciano y le dio un beso. Lo mismo hicieron sus hijos, y su hija Ana le presentó al anciano un bordado para zapatillas. Luego, Bárbara Ivanovna besó a la nuera, le tendió la mano al hermano y acarició las cabezas de sus hijos, señalando a la nuera. No se puede competir contigo. Siempre te adelantas con el abuelo. Nosotros vivimos más cerca y nos apuramos, pero aún así, aquí estás. ¿Y tú, papi? ¿Ves a Alex por primera vez en uniforme estudiantil? Se dirigió al anciano. El anciano miró a su nieto y dijo, Veo que te volviste loco. ¿Por qué loco? Respondió el estudiante con irritación. Bueno, después de todo. El anciano le hizo un gesto con la mano. Primero, debes darle un regalo a tu hermana, Ana, ¿verdad? Hay muchos nietos, así que siempre los confundo. Aniuta, corrigió la madre. Entonces, Aniuta, para ti, ¿una colonia o unos guantes, tal vez? El anciano tomó 3 rublos de la mesa y se los entregó.
Luego se dirigió al estudiante. Te preguntas por qué te volviste loco, pero aquí está la razón. ¿Cuántos años tienes? 21. Vaya grandote que estás. El hijo mayor de tu tío Anisim es un año más joven que tú y ya trabaja en el banco y recibe 75 rublos al mes. Se viste y se alimenta solo. ¿Y tú, cuánto más vas a estudiar? 4 años. Entonces, saldrás de la universidad a los 25. Magnífico. Aún así, ¿dónde conseguirás un salario de 50 o 60 rublos al mes? ¿Por qué un salario? Seré asistente de un notario. Aún así, ¿vivir de las migajas de mamá? Bien, ¿qué lograrás como asistente? ¿Cobrarás billetes de 4 para el alquiler de apartamentos en el tribunal de distrito? Entonces no tendrás suficiente para comprar zapatos. Mientras tanto, para ese momento, tu primo estará ganando 125 rublos al mes en el banco, si no más, si es un chico listo. Pero cuando sea notario ganaré bien. Tonto, pero si tienes que esperar 7 u 8 años antes de convertirte en notario. Además, incluso si eres notario, la práctica en la calle no está ahí. Tienes que buscarla. Hoy en día, los viejos abogados apenas tienen clientes. Lo sé, tengo conocidos. Si alguien tiene 2 puestos cálidos como consejero jurídico, bueno, viven de un lugar a otro. Pero entonces es mejor poner los dientes en el estante. Entonces, podría trabajar en la administración pública. Intentó argumentar el estudiante. Bueno, cállate. Lo mejor para ti sería administrar el patio de mamá y los baños. Y, por supuesto, ahora que eres estudiante, esto es algo así como una carga para ti. Aquí tienes. Toma 4 rublos para la diversión. Aunque no te los daría como regalo, pero toma de todos modos. Gracias, dijo irónicamente el estudiante, viendo que su madre le guiñaba el ojo para que tomara el dinero, y aceptó los 4 rublos. Y al despacho ya entraba el hijo menor del anciano, Anisim, un hombre de 40 años con la barba de Enrique IV, seguido por su esposa, una rubia pequeña y enérgica, embarazada, con la mejilla atada, y llevaba de la mano a un niño de 8 años y a una niña de 6. También venían con saludos en una hoja de papel rosa, besos, lectura de poemas, reparto de rublos como regalo. La oficina ya estaba tan llena de parientes que no había lugar para sentarse. Los niños pequeños se sentaban de a 2 en 2 en una silla. Quienes estaban sentados antes en la silla se levantaron. Alguien comenzó a llorar. Se produjo una pelea. Las madres comenzaron a separarlos. Sonó el timbre, y entró el hijo mayor, Alexei, un hombre completamente calvo, con una fuerte cana en el bigote y las patillas. Se parecía a un militar retirado. Lo seguía su esposa, una mujer de mejillas sonrojadas y saludables, pero también con canas en el cabello. Sus hijos, un hijo adulto, una hija de 20 años y otra de 14, cerraban la procesión. Comenzaron las felicitaciones, los besos, los saludos a los parientes. Se oyeron besos que duraron unos 3 minutos en diferentes rincones. Las chicas trajeron regalos. Una bordó para almohadas con la imagen de un pájaro verde picoteando bayas rojas sobre fondo negro, y otra, un monedero de seda. Al entregar la cartera, la madre dijo: «Hoy todo el oro se ha ido, así que aquí, abuelo, para el oro. Es una billetera grande. Puedes poner 1000 rublos aquí fácilmente». El abuelo se rió. «En casa, ni siquiera guardo más de 200 rublos. Todo está en la cuenta corriente. Cuando se necesita pagar algo más grande, Trifón va corriendo al banco. Y también pago con cheques», dijo, metiendo 3 rublos en la mano de las chicas. «Bueno, y a ti, ¿verdad? Aunque no tengas regalo, aún así necesitas dinero para la diversión». Se dirigió el anciano a su nieto mayor con ojos asustados. «Abuelo, tengo un regalo, solo que no sé si te gustará», respondió el nieto,
metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Te he hecho un marco de marquetería para el retrato. Sé, abuelo, que no te gusta hacerte retratos, y que mamá insistió. Hazlo, haz un recorte. Vamos, vamos, cualquier regalo es bueno. Aquí lo importante no es el regalo, sino el respeto y el recuerdo. El nieto sacó el marco de papel y lo entregó, añadiendo: Abuelo, si quieres, yo mismo te sacaré un retrato hoy. Traje mi cámara. Vivo de una manera especial. Saca, saca, concordó el abuelo con condescendencia. Mientras tanto, la hija del anciano, Bárbara Ivanovna, susurraba con su hijo, el estudiante, y decía: Halaguemos, es un pretendiente, se casará, quiere sacarnos algo. Bueno, tómate un billete de 5 rublos. Aquí tienes, una pequeña moneda de oro, dijo el anciano, y fue a la mesa por dinero. Miró a su alrededor y, viendo que en la oficina ya no cabía más gente, gritó: pequeños tramposos, vayan a otras habitaciones y jueguen allí, y aquí se quedarán los adultos. Y la merienda y los regalos no los toquen hasta el momento adecuado. No los toquen. Todo está preparado para ustedes. Luego comerán. 2 madres comenzaron a sacar a los niños pequeños de la oficina de inmediato. Sonó otro timbre. Bueno, aquí está Natasha. Entonces todos. Ahora podemos empezar a prepararnos para el desayuno, dijo el anciano Balovanov. A los hombres, supongo, les gusta el vodka. No bebo vodka, papi, dijo el hijo Andrei. ¿Cómo es eso? ¿Por qué te enfadaste con él? Siento que hace daño, afecta a las piernas. Además, volvieron los mareos en el cuerpo. El médico dijo que sería mejor dejarlo. A veces tomo un trago de madre, pero dejé el vodka. Halaguemos, dijo en voz baja Bárbara Ivanovna al hermano Alexei, y le hizo un gesto a Andrei. Este sonrió y respondió: probablemente quiera pedir algo. Sin embargo, en la puerta no estaba la hija Natasha. En la oficina entró el arquitecto, Yegor Yegorovich Strik, un alemán seco, con patillas grises en forma de salchicha en las mejillas. «Buenos días, Iván Anisimovich», dijo, inclinándose ante el anciano Balovanov y estrechándole la mano. «Permítanme felicitarlo por su cumpleaños, y a todos ustedes, caballeros, con el cumpleañero». Apretones de manos generales. Strik iba de una esquina a otra y saludaba a los hijos y nietos de Balovanov. Con las damas se acercaba a sus manos. Estas lo besaban en la cabeza calva. «Dios mío, qué descendencia, qué gran descendencia», decía él. «Y parece que no hay otro arquitecto para sucederme en la administración de las propiedades de Iván Anisimovich». «Hay un arquitecto creciendo, Yegor Yegorovich», respondió Andrei Balovanov. «Solo que ahora está en la verdadera escuela secundaria y luego irá al Instituto de Ingenieros Civiles». «¿Y dónde está él? ¿Dónde? Muéstramelo», exclamó Strik. «En la escuela. El abuelo no aprecia a los que se escabullen de las clases entre semana. Así que mi hijo vendrá a felicitarlo después de las 2, cuando terminen las clases». Bárbara Ivanovna susurró de nuevo a su hermano Alexei. «¿Escuchas? Así penetra en el alma. Seguro que querrá pedir algo». «Pero no se puede manipular a este anciano con eso. Lo he intentado», dijo Alexei. «No hay forma de ganarse su favor. Aquí lo importante es la hora. Si el anciano ha ganado algo, bueno, entonces se pide y no se negará. Pero si ha perdido aunque sea un centavo, da igual si pides o no, no conseguirás nada». «Pero, ¿qué ha perdido hoy? Hoy no ha perdido nada». «¿Y qué hay del festín que nos ha preparado? Empanada, jamón asado, carne de ternera. Él lo cuenta todo. Todo está en su cuenta. Hoy repartirá al menos 75 rublos.
Él hace los cálculos, lo sé. Guiñó un ojo a Alexei. El anciano se impacientó y miró el reloj. Solo falta Natasha, decía. ¿Qué pasa realmente? Claro, ella tiene que viajar lejos, pero ya es hora. Se levantan tarde. Ahora su esposo está ocupado con su nuevo restaurante. Tienen una orquesta. Tienen cantantes traídas de algún lugar, dijo Anisim. El esposo está en el restaurante hasta las 3 de la mañana, y ella lo espera, no se acuesta. Duermen hasta las 10 de la mañana o más. Bueno, por consideración a sus padres, podría levantarse un poco antes, respondió el anciano. Esperemos 10 minutos más y luego comenzaremos con el aperitivo. ¿Por qué no? No esperaremos a una sola persona. Aquí ya hay 25 personas reunidas, si cuentas a los niños. Más, abuelo, respondió Bárbara. Calcula, el hermano Alexei solo cuenta 5, nosotros 3, eso te da 8. El hermano Andrei es el sexto, 14. Deja de contar, no es bueno contar familiares como abejas en un panal, interrumpió el anciano. Sin embargo, pronto llegó la hija Natasha. Venía con su esposo, un hombre gordo con doble mentón y bigotes de caballero, con una peluca, con un vientre tembloroso. Detrás de ellos iban una niña adolescente y un niño de unos 8 años. La niña y el niño le entregaron al abuelo una cesta de frutas de inmediato. El anciano Balovanov se besó con todos ellos y, dirigiéndose a su hija Natasha medio en broma, medio en serio, dijo: «Tarde, tarde, has incurrido en una multa. Todos han llegado y tú no. No está bien, la más joven y la más traviesa». «Pero vive lejos, Iván Anisimovich», respondió su esposo por ella. «Vivimos casi en las afueras. Viajamos, viajamos, viajamos. Deberíamos haber pasado por tus regalos. Allí nos detuvieron conocidos que me preguntaron sobre cómo va mi nuevo negocio. Ven algún día a nuestro nuevo establecimiento a disfrutar de una comida, papá», invitaba a su hija, una dama completa que no había perdido por completo su belleza, con un brazalete de diamantes, aretes y un broche de diamantes que representaba una flecha. «Como si yo fuera a tu lugar campestre», se rió el anciano. «Encuentra un invitado. Allí las arpías me echarán abajo». «No tenemos arpías, abuelo. Todos en nuestra noble institución. Tenemos una orquesta femenina con artistas de conservatorios extranjeros. Luego tenemos un coro de cantantes de ópera. Cantan a Wagner, Glinka, todo en nuestra noble institución». El anciano hizo un gesto con la mano. «Al diablo con eso, solo que, claro, no se meten en mis bolsillos», dijo el anciano. «¿A dónde voy yo? Me perderé». «Los generales nos visitan, papá», insistió su hija. «Bueno, que lo hagan, pero ¿yo qué? Ya es hora de desayunar. Todo en el comedor está preparado desde hace tiempo. Vayan al comedor, pasen, tomen vodka, y yo iré detrás de ustedes. Necesito cambiarme del batín al abrigo. Trifón, ¿dónde está Trifón? Ve allí y dile a Trifón que venga». La multitud de parientes se dirigió hacia afuera de la oficina y se apretujó en la puerta. El hijo Anisim esperó a que todos salieran y se quedó a solas con su padre. «Entonces, papá, ¿qué hay de la habitación extra para mi apartamento?», preguntó. «Lo pensaré más tarde. Vete», dijo el anciano. «Luego dile a Trifón que me lo recuerde. O tal vez nos ordenará mudarnos a un departamento vacío. Eso sería aún mejor, porque tiene 2 habitaciones más». «Trifón, Trifón». «Estamos terriblemente apretados, papá». «Por la vestimenta. Estira las piernas». «Bueno, lo pensaré. Vete». «Ah, sí, por cierto, dale 2 rublos a los hijos de Natasha. Olvidé darles un regalo. A la niña y al niño. ¿Cómo se llaman?» «Shenitka y Misha».
Bien, dale a Shenika y Misha. Aquí tienes otro rublo. Dale 3 a Shenika, de parte del abuelo, para consentirse. Y yo ahora. El anciano se quitó la bata de lino. Su hijo se retiró. Entró Trifón Savélich, un pequeño anciano con barba recortada que parecía un comerciante. ¿Te estás cambiando? ¿Y para qué? Si estarías bien con la bata puesta, dijo él. No te pongas a reflexionar. El abrigo, lo interrumpió el anciano. El anciano Balovanov salió al comedor. Todos los parientes estaban de pie alrededor de la mesa, pero nadie había tocado ni la comida ni el vino. ¿Qué pasa con ustedes?, dijo el anciano. Vinieron y presumen. Coman algo. Lo estamos esperando, abuelo, respondieron varias voces al unísono. Muestre el ejemplo y luego brindaremos por su salud. Pero si yo... solo un poco, caviar y un pedazo de pastel, y solo el relleno, ya que las cortezas no son para mis dientes, respondió el anciano. Ni siquiera tengo dientes. El hijo mayor, Alexei, se revolvía a su alrededor. ¿Qué le sirvo, papá, para reforzar sus fuerzas?, preguntaba. Sírveme un poco de vino blanco. Probaré lo que Trifón compró. Le permití 1 rublo y 1/4 por botella. Antes con ese dinero se podía conseguir un muy buen Mosselwein, pero hoy en día el vino es más barato. Salud, abuelo, por su salud, papá. A Balovanov se le acercaban tanto niños como nietos con vasos de vodka, oporto y otros vinos. ¡Niños, salud!, gritó el hijo Anisim. Se escuchó un fuerte «salud». El anciano, masticando caviar, sonrió. Trifón Savélich se acercó al anciano con un vaso y dijo: «Otra vez con el ángel. Le deseo buena salud y éxito en sus asuntos, y que se enoje menos. De vez en cuando desahóguese con el corazón. Eso no es bueno. Ahora debe cuidarse. Ya no son años jóvenes». «Pero siempre estás con sermones», respondió el anciano, brindando con él. «Pero bueno, te quiero, y cuando te enojas, también me afectas a mí». Bebieron. Sus bocas masticaban. Los cuchillos y tenedores sonaban en los platos. El anciano comía, miraba a su alrededor y sonreía. Le gustaba tener a su alrededor esa descendencia. Sus ojos sonreían. Las comisuras de sus labios se ensanchaban. Esto lo notó de inmediato su hijo Alexei, que se le acercó de nuevo. «Papá, he conseguido un caballo para mí. Perdona que no te haya consultado, pero lo conseguí», comenzó él. «Con la economía, no será más caro que los cocheros». «Mientes más. ¿Por qué yo no tengo uno?», murmuró el anciano mascullando con los labios. «Pero bueno, solo ten en cuenta, no esperes aumentos en tu salario. Déjate llevar por lo que ya tienes». «A mí me basta, pero solo quería preguntar sobre el heno, acerca del heno. Que Trifón Savélich dé una nota para que nos liberen un par de carros de heno de la finca. Allí de todos modos se pierde en vano». «¿Cómo en vano? Allí hay 2 vacas. De allí me enviarán mantequilla, leche, requesón, crema». «Lo sé, pero hay mucho allí. ¿Dónde van a comer 2 vacas tanto?». Hay que averiguar. Entonces, ¿por qué no lo venden? Eso es ingreso. Mi finca ya está en una gran pérdida. Preguntaré a Yegor Yegorovich. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿puedo hacerlo para mi caballo, papá? Espera, ¿quién te permitió el establo para el caballo? Se te dio un apartamento sin establo. Tenía, papá, un establo junto con el apartamento, incluso 2, así que los intercambié. Mientes. ¿Hiciste arreglo con los bedeles? No se puede hacer eso. Hablaré con Strik. Déjalo, papá. De todos modos, el establo estaba vacío. Podría haberlo alquilado. Ingresos. Esto está en orden. Se preocupó el anciano.
Bueno, después, papá, después. El hijo Alexei no estaba contento de haber pedido incluso heno. No es el momento adecuado, pensó, alejándose de su padre. ¿Pidió algo? Le preguntó la hermana Bárbara Ivanovna. Pidió heno de la finca. ¿Pero qué? No está contento ni siquiera por haberlo pedido. No es el momento. Alexei agitó la mano. Ya vio que el anciano llamó a su administrador, Strick, y lo reprendería. Mientras tanto, Anisim, el hijo, estaba conversando con Trifón Savélich sobre la ampliación de su departamento. Le pedí, y él me dijo que hablaría contigo. Así que, por favor, apoya a mi lado. Nuestro departamento es pequeño. Desde que nos lo dieron, la familia ha crecido. Trifón Savélich negó con la cabeza. En vano te acercaste a él, dijo. Deberías haber ido con Yegor Yegorovich. Él habría hecho todo por un pequeño favor. Iván Anisimovich simplemente se irritará. Ahora está completamente en contra de cualquier aumento en los gastos. Pero, Dios mío, solo no me delates, añadió Trifón, inclinándose hacia el oído y susurrando. Una casa de caridad, un refugio para niños y una escuela en su nombre están planeados después de su muerte. Han revisado el testamento espiritual. Anisim Balovanov se horrorizó. ¿Pero qué dices? Susurró. ¿Y nosotros qué? Para los niños, los nietos. Por supuesto, para ustedes, pero lo más importante es destinar fondos para la caridad, el refugio y la escuela. Pero por favor, no me delaten. La merienda. Se rascaba la cabeza a Anisim. Bueno, quizás la mitad de la fortuna para esto. Mucho más. El arquitecto ya está involucrado, preparando el proyecto, para 100 ancianos y ancianas, 100 niños y niñas, comedor para distribuir comida a los pobres, escuela, sala de lectura. ¡Dios mío! Anisim incluso se agarró la cabeza. ¿Por qué? Dijo. ¿Cuánto costarán estas instituciones de caridad y refugio? 1 millón según el proyecto del arquitecto. Es increíble. ¿Podemos decirle a mi hermano Alexei? Preguntó Anisim. Manténlo en secreto por ahora. Yo mismo se lo explicaré después. Y eso no es todo. En su tierra natal, están planeando una escuela comercial e industrial para 300 personas. ¡Oh! ¿No estás mintiendo? ¿Por qué mentiría? Creo que Iván Anisimovich pronto se lo dirá a todos ustedes. Bueno, lo hemos esperado herencia, riqueza. Anisim Balovanov estaba pálido. El sudor frío le perlaba la frente. El anciano Balovanov se sirvió en el plato un trozo de pastel con pescado y caviar, y empezó a comer con apetito. El hijo mayor, Alexei, observaba al anciano, y le pareció que la cara del anciano parecía amable y tranquila. Alexei le susurró de inmediato a su esposa. Quiero anunciar ahora mismo sobre nuestro Volodia, que tiene una prometida. Y señaló a su hijo, un elegante con los ojos saltones, que estaba bebiendo furtivamente la segunda copa, chocando vasos con su primo, el estudiante. ¡Ay, inútil! Meneó la cabeza ella. Es mejor que lo hagas en privado. ¿Dónde está? A veces es peor hacerlo en privado. Vienes y él empieza a llevar la cuenta o anota algo. Esto es lo último. Le digo, me parece que ahora tiene una cara tan amigable. Así que quizás podamos esperar algo bueno. Oh, no falles. Y no veo ninguna amabilidad. Ahora rechazó el heno. No lo rechazó, dará heno. Él simplemente está acostumbrado a mostrarse obstinado. Rechazó la mejora del departamento para tu hermano. Rechazó a Andrei, a Anisim. Pero no da nada de inmediato. Siempre necesitas pedir varias veces. Lo intentaré. ¿Sabes cómo lo haré? Anunciaré ahora solo que Volodia tiene una prometida y le preguntaré si alguna vez quiere verla.
Pero sobre la ayuda financiera a Volodia, no una palabra por ahora. Sobre el dinero después. Bueno, como quieras. Alexei se acercó de inmediato al anciano y dijo: «Tenemos, papá, un pretendiente. No sé cómo lo verá usted». «¿Quién es?», preguntó el anciano y frunció el ceño nuevamente. «Volodia, nuestro fotógrafo, el que te va a tomar el retrato ahora». «No le voy a permitir que me tome un retrato». «Pero prometiste». «No prometí nada». El hijo Alexei ya veía que empezaba a ser inoportuno, pero había comenzado y tenía que seguir. «Así que, Volodia es nuestro pretendiente», dijo. El anciano guardó silencio mientras mascaba el relleno del pastel. «Bueno, que así sea», dijo. «Tú, Volodia, ¿tienes suficiente dinero para mantener a una esposa?» «Él recibe 100 rublos al mes en el banco, bonificaciones en días festivos». «En mis tiempos vivía con menos de 100 rublos, los alimentaba a ustedes, ¿y a él le alcanzarán 100 rublos para mantener a una esposa?» «La novia tiene una dote de unos 5.000, le darán ropa, mobiliario», explicó Alexei. 5.000 rublos al 4,5% al año, solo 225 rublos, y hay que descontar el impuesto estatal, calculó el anciano. «Bueno, las bonificaciones, en general, creo que puede reunir 1.800 al año». «¿1.800? ¿Y piensan hoy en día vivir con 1.800 con una familia? No es la vieja época. Habilidosos, con fotografías», insinuó el anciano. «¿Cuánto cuesta una fotografía? Puede contar con el dinero del abuelo, pero él no es un nieto para darle una dote. Una nieta es otra historia, se le puede dar, pero un nieto es un hombre». Alexei se rió servilmente. «Pero, considerando que él es el primer nieto en casarse, tal vez el abuelo debería darle un pequeño departamento en algún edificio», dijo. El abuelo negó con la cabeza. «No, hermano, retrocede, retrocede. ¿Cuántos departamentos gratuitos ya he entregado? La caridad familiar no sirve. Todos mis parientes están en sus propios pies. Todos están más o menos acomodados. Si estuvieran empobrecidos e indefensos, lo entendería. Pero darles dinero es solo para burlarse de los pobres». Alexei ya vio claramente que hoy no conseguiría nada del anciano. «¿Así que no aprueba su matrimonio, abuelo? ¿Es así?», preguntó a su padre. «¿Cómo puedo aprobarlo o no aprobarlo, sin saber quién es ella, de dónde, de quién es?», preguntó. «De una familia mercantil, huérfana, vive con su tío. El tío es su tutor, es bonita, apenas tiene 18 años. La familia se llama Bezgolov. El padre murió, la madre también». «¿Bezgolov? ¿Bezgolov? ¿No es hija de Gerasim Ermolaich Bezgolov? Era un prestamista». «La misma», asintió el hijo. «Lo conozco, le desconté pagarés y perdí 2,500 con él. Oh, ¿qué tipo era? Ni siquiera mencione su nombre. Hay un juicio pendiente sobre sus 1,500. Me engañó, y no pude obtener tantos intereses como perdí. Me propuso un trato, me puse obstinado, murió, y todo se fue al polvo». «Los hijos no son responsables por sus padres después de la muerte». «Demostraron después de la muerte que no tenían nada. La mercancía de la tienda se distribuyó. Conocí a Bezgolov. ¿Cómo no conocerlo? Perdí después de él». «Entonces, abuelo, ¿qué hacemos?», dijo desanimado Alexei. «Investiga bien sobre la novia. Eso es lo que se hace. ¿Cómo es posible que le den 5,000 por ella, si después de la muerte de su padre y de ti no queda ni un rublo? Mienten, inflan. Tal vez sea el capital materno de la novia. Investiga, tonto, cabeza gris, y no entiendes nada. No hay 5,000 allí».
Tal vez el tutor le está dando. El tío es rico por sí mismo. Investiga, que el tutor muestre los documentos. Después de todo, si tiene 5,000, debe guardarlos en el banco. Que presenten un recibo. No, si el tío le da de su propio bolsillo, ¿qué recibo hay? Que lo deposite en el banco a nombre de ella. ¿El tío tiene hijos? 3. Bueno, ¿por qué privaría a sus hijos y le daría a su sobrina? Investiga, mantén tus oídos alerta. Antes la gente era ladrona, pero ahora es el doble. Pero si hay dinero, ¿puedes contar con que Volodia obtenga un apartamento tuyo? Investiga, haz investigaciones y luego ven a hablar. El anciano Balovanov se mantuvo firme en su posición. Investigaciones. Hoy en día no se puede confiar en nadie solo con palabras. Entiendo, papi. El hijo se levantó y se alejó de su padre. ¿Y bien? Preguntó la esposa de Alexei. Parece que fracasamos, respondió. Y nosotros también. Parece que fracasamos con la novia. La novia probablemente no tiene dinero. El anciano conocía a su padre y perdió con él. Te contaré después. Ahora no es el momento ni el lugar, añadió. El desayuno llegó finalmente. Los jóvenes se lanzaron sobre él con entusiasmo. Las empanadas fueron devoradas por completo. Del arenque ahumado solo quedaban las espinas y un poco de carne en los huesos de las costillas de jamón y ternera. Volodia, el novio y el estudiante estaban ligeramente ebrios. La noticia de la posible riqueza y la mansión del anciano, transmitida secretamente por Trifón Sabeliev a Anisim Balovanov, no fue un secreto y fue comunicada de inmediato al hermano de Anisim, Andrei. Andrei se lo transmitió a Alexei. Alexei se lo susurró a su esposa y su hermana Natasha, y ella a su esposo. Así que todos susurraron en las esquinas. 3 millones, Dios mío. Pero entonces, ¿qué queda para los herederos? Se indignó la esposa de Alexei. Y agrega la escuela técnica y comercial en la patria de la provincia de Yaroslav, sugirió su esposo. Eso también suma a millones. Eso es mucho más que la mitad de la fortuna, lamentó Bárbara Ivanovna, la hija. Alexei reflexionó. No estoy en contra de la caridad. ¿Por qué no debería un hombre rico inmortalizar su nombre después de la muerte? Pero algo, ya sea un refugio, o una institución de caridad, o una escuela. Y aquí todo está junto, y 2 escuelas, técnica y comercial. Me parece que a la niña se le fue la razón por la borda, dijo el esposo de Natasha, el tabernero. Estos son los caprichos que se les ocurren a los ancianos. Hizo un gesto, acercando la mano a la frente. ¿Le entró o no entró? Para nosotros es indiferente, pero no habrá la mitad de la herencia. Suspiró tristemente Anisim. La esposa de Alexei estaba cada vez más irritada. Hemos temblado ante el anciano durante más de 20 años. Hemos caminado con cuidado. No tenemos nuestra propia voluntad. Nos inclinamos, lo complacemos, y de repente, una afrenta así. Susurró ella. No muestres que te enojas. ¿Qué haces? La detenía su esposo. Notará, sabrá de qué se trata, y podría despojarte incluso a ti. Señores, esto es necesario discutirlo todo, dijo el esposo de Natasha. Vamos a mi lugar a tomar un bocado, y allí lo discutiremos, propuso. Ya sea que lo discutamos o no, si el anciano ha decidido, entonces no lo detendremos con nada, respondió Alexei. Es inútil. No, ¿por qué? Analízalo. Puedes dejar que los niños vayan a casa y los mayores vayan a Natasha, decía Anisim. Tal vez resolvamos que es mejor preguntarle todo esto al anciano nosotros mismos. Bueno, ¿y después? ¿Entenderá sobre la reunión? Pensará que algo se está tramando en su contra, y tomará y nos despojará de todo. Yo me voy a casa. Iré a ti más tarde, Vasily Pavlovich, decidió Alexei.
Yo tampoco iré, me voy a casa, decidió Anisim. Bueno, como quieran, pero de verdad, no le vendría mal a todos los parientes mayores tomarse un trago juntos. Se mantenía firme el esposo de Natasha. Pero el anciano Balovanov también levantó un poco la cortina, cuando sus hijos y nietos comenzaron a dispersarse por las casas y a buscar sus sombreros. «Esperen, no se vayan, quiero decirles algo», detuvo a Bárbara Ivanovna cuando ella se acercó para despedirse y lo besó en la mano. «Espera, Alexei, y tú, Andrei, espera. Anisim, tu sombrero. Natasha, ¿dónde estás? Ven aquí por un momento. Los más jóvenes no necesitan escuchar esto, solo los mayores. Yegor Yegorovich no está aquí, pero es más que un extraño. Puede escucharlo. Si lo deseas, muy respetado Iván Anisimovich, puedo retirarme», dijo el arquitecto Strick, chupando su cigarro. «Siéntate, siéntate». Después de esta introducción, finalmente, el anciano comenzó. «He redactado mi testamento espiritual estos días. Anteriormente ya lo había escrito, pero hoy lo he modificado, para que después de mi muerte no sea inesperado para mis herederos. Quiero familiarizarlos con mi testamento espiritual. Ustedes, es decir, mis hijos e hijas». Los hijos, las hijas y los nietos prestaban atención. El silencio era total. Incluso se podía escuchar cómo el hombre corpulento, el esposo de Natasha, sonaba con la nariz y cómo el estómago del hijo de Alexei gruñía. «Ni de mi abuelo, ni de mi difunto padre, ni de nadie heredé un solo centavo», continuó el anciano. «En San Petersburgo me introdujeron en el comercio incluso con un abrigo ajeno. Crecí con bastones y cicatrices de amo, pero aún así me hice un hombre. Establecí mi negocio, los crié y a todos ustedes los puse de pie. Y luego, juntando centavo a centavo, formé un capital. Sí, no arrojé el dinero sin sentido. Me negué a lo superfluo, no me entregué a caprichos, me cuidé, y ahora Dios me ha bendecido. Tengo algo, bien acumulado, no lo niego. Bueno, así es. Razonando de esta manera, ahora supongo, después de todo, hablo basándome en mi experiencia, y ahora razono que mis hijos podrían acumular un pequeño capital para sí mismos, así como yo acumulé. Tal vez incluso lo acumulen. Aún no es tarde para dejar de depender de las ganancias de papá. Por lo tanto, queridos hijos míos, hoy anuncio que no deben contar demasiado con la obtención de mis capitales después de mi muerte. Algo de mi testamento espiritual será asignado a cada uno de ustedes. Solo algo, hijos e hijas, se lo repito a propósito. Pero mis millones, en los que diariamente y nocturnamente quizás sueñan, se destinarán a obras piadosas. Quiero erigir un monumento después de mi muerte. Un monumento. Y este monumento será un refugio para los huérfanos, una casa de caridad para los ancianos y desfavorecidos. Y además, habrá muchas cosas más allí, que descubrirán más tarde, después. Pero también habrá dos escuelas separadas, comercial y artesanal. Así que casi todos mis fondos, según mi testamento espiritual, se destinarán a este monumento eterno que menciono. Digo esto para que después de mi muerte no haya disputas ni destinos desafortunados, porque lees los periódicos y ves que esto está de moda hoy en día. Cómo alguien renuncia a su patrimonio para obras de caridad, y ahora los herederos acuden a los tribunales. Incorrecto, falso, ilegal. El anciano no estaba en su sano juicio. Así que para que nada de eso suceda después de mi muerte, todo es espiritualmente correcto, y estoy en mi sano juicio. Dios me envió los capitales y los devuelvo por obra de Dios. ¿Entendido?, preguntó el anciano Balovanov y se calló. Nadie le respondió. Todos se acercaron a él y se despidieron. El apartamento del anciano se fue vaciando gradualmente. La recepción y el desayuno en la casa del abuelo llegaron a su fin. «Trifón», gritó el abuelo Balovanov, «trae la bata blanca». Comenzó a cambiarse de ropa.
Gracias por escuchar el relato. Si deseas apoyar al canal con una donación, en la descripción del video te dejo los enlaces para hacerlo. Hasta la próxima.